Llegar al momento en que te dicen te quedás fuera. ¿Hasta dónde habías llegado? ¿Te habían convocado? ¿Hasta qué punto habías llegado? Habíamos tenido encuentros con Adrián, principio de año, con Adrián Caetano, con quien yo había filmado Crónica en una fuga y con quien tengo una relación muy cercana en lo personal. Venían con una búsqueda ya hace un tiempo de quién iba a ser, porque estaban intentando, como la historia de Sandro partía desde Sandro muy joven, iban hacia los finales, estaban buscando distintos actores que pudieran representar a ese personaje en las distintas etapas. La intención de Adrián era que yo, a través de una caracterización, si llegábamos a posiblemente hacer esa caracterización, pues tenía que bajar unos cuantos kilos, tenía que llegar a tener esa cintura de avispa que tenía Sandro, y ni hablar que esa juventud que él tenía cuando explotó y se comenzó a transformar en el artista que fue. Él veía, y a mí me parecía un muy buen desafío. Yo estoy bastante desilusionado con el oficio, ya pasaron 20 y pico de años de que estoy trabajando esto y ya no hay muchos personajes que me atrapen de forma profunda. Me pareció lindo, un buen desafío. Él decía, aseguraba que yo podía llegar a ese punto. Yo, como lo conozco a él como director y que verdaderamente es una guía, es un talento que te lleva de la mano. Vos tenés solamente que hacer tu oficio, porque él tiene una capacidad técnica, una sensibilidad y una mirada que en realidad lo que no está escrito logra transformarlo en realidad. Me había gustado mucho, había una diferencia tal vez con el productor, ¿no? Con el productor de la productora, ¿no? Ya con Telefe, con Juan. No sabían, como venían con muchos castings y había muchos compañeros míos que de hecho lo venían haciendo. No estaban seguros de que yo pudiese hacer eso y tuve una reunión con el productor. En esa misma reunión hicimos una prueba de maquillaje y de vestuario como para ver si había un acercamiento posible a eso. Hicimos esa prueba y la prueba, la verdad, fue un éxito. O sea, funcionó. Había algo, si bien había que trabajar mucho y sobre todo había que trabajar con un coach para poder darle los movimientos. No una imitación de Sandro, sino buscar el posible Sandro que yo podría interpretar. Pero sí había un acercamiento visual muy interesante. Justo me iba de vacaciones. Me voy de vacaciones creyendo de que eso venía muy bien. Cuando me voy, estoy en la mitad de las vacaciones, Dieguito Farrell, mi amigo y representante que está ahí, me da la noticia de que se habían puesto de acuerdo, tanto la parte de dirección como de producción, para ir adelante. Empezaron a discutir el tema. ¿Estás de acuerdo? ¿Qué significa? ¿Eras vos el elegido? Claro, creían que yo podía, sobre todo, comenzar desde esos 30 años, caracterización mediante, para extenderme. No llegué a saberlo con claridad, pero calculo que hasta cerca de los 50, una cosa así. Me dijeron que habían decidido que sea yo, cosa que me había puesto muy contento, porque también venía previendo el trabajo de lo que venía del año hacia adelante, que estaban poniéndose de acuerdo con la guita, había algunas dudas ahí, digamos, algunas diferencias. Pero eras el elegido. Que esto quede claro. Artísticamente, ¿no? Sí, bueno. Después entrábamos en una discusión. No importa, pero el tipo que iba a ser a Sandro eras vos. Seguíamos en las vacaciones y en unas comunicaciones casi llegando al final de las vacaciones, lo noto a Diego un tanto dudoso, me dice, mira, hay algunas complicaciones, quédate tranquilo, no pasa nada, cuando llegues hablamos. Yo sabía que eso ya estaba de alguna forma medio caído, pero Diego había sido un poco condescendiente conmigo para no cagarme las vacaciones, cosa que se lo agradecí mucho. ¿Por qué sabías que estaba caído si él te la dibujaba? Porque ya tengo unos cuantos años en esto. Sí, porque aparte no me sorprende la decisión. Digo, no es algo que a mí me toma de sorpresa y yo me pongo en víctima como para tratar de usufructuar. ¿No te toma de sorpresa que haya sido, si llegamos a eso, que haya sido una decisión política? No, porque la decisión política, el tema de decisión política es una consecuencia que la gente toma en general y que saca su propia conclusión. Diego se juntó con un enviado de Tomás en ese momento y le cantó la vacía. Le cantó la vacía que tal vez, no sé si la debería que haber cantado, tal vez se la debería haber guardado para él y a ver si... ¿Qué fue lo que le dijo? No, que básicamente yo no iba a ser parte de la partida porque le dividía la pantalla. Esa frase existió. Eso existió. Cosa que asentí cuando me entero, digo, es verdad. O sea, es verdad
que después de mi cristalización política, de todos estos años de esta parte, y de que no le esquivo al bulto, o sea, yo ante las preguntas yo contesto lo que siento y trato de ser cada vez mejor hábil declarante, pero no escondiéndome en la cueva. No me sorprendió, o sea, de hecho son charlas que yo he tenido con Tomás en otros momentos en el trayecto. Cuando yo le paso la Leona a Tomás fue hace 3 años y pico de atrás, y era un conflicto de una operaria de una fábrica que moría su padre en los primeros capítulos, de hecho anteriormente moría en el primer capítulo, y ante el deseo del dueño, que era el villano, ¿no? Había puesto en la imagen del villano al personaje de Miguel Ángel Solá, decidía digamos, vaciar esa fábrica para vender las máquinas y no pagarle un mango a los trabajadores. Cualquier relación con la realidad es pura coincidencia. Pero simplemente había sido el marco para contar una historia entre ricos y pobres, entre luchas de clases, que en este caso los pobres eran los que, digo, la pobre, la heroína, la leona era la que enarbolaba la lucha de los trabajadores en contra de la ambición desmedida en este caso. Y no te dijeron nada en ese momento. No, había aparecido, de hecho era interesante porque retomábamos los conflictos, los viejos conflictos de las películas de Tita Merelo, claro, digamos, el conflicto popular. Exacto. Digamos, el conflicto de una telenovela, un género tan popular, puesto en una estructura popular desde la base, o sea... Igual, acá quiero hacer un punto y vamos a poner en contexto también a aquella época y a esta. Son 2 Telefe distintos. Sí. Telefe de aquel momento estaba más cercano al kirchnerismo. Sí, pero... Estaba más cercano al kirchnerismo, tenía mucho favor al kirchnerismo, vamos a decir la verdad. Lo venden y este Telefe es más cercano porque también viene de la mano un poco de gente de este gobierno. Vamos a decir la verdad también porque si no es todo culpa de los actores y los empresarios también juegan partidos, chicos. Seguro. No nos hacemos los boludos y los únicos que opinan son los actores, los periodistas y los empresarios siempre atrás de todo. No, muchachos, Telefe durante mucho tiempo le sirvió, le digo todo lo que ahora putean y ven Telefe y se abrazan a la tele. Hace 2 años eran kirchneristas, Me parece que por ahí tildarlo de kirchnerista, digo, de ponerle un mote determinado, un nombre determinado. ¿Oficialista te gusta? Claro. Bueno, vamos a poner oficialista. Pero justo coincidía que en el poder estaba el kirchnerismo. Claro, bueno, eso habría que aclarar o son coincidencias. Digamos que uno puede entender que el empresario siempre es oficialista, sobre todo cuando necesita de algunas cuestiones que puedan venir del oficialismo de turno, o sea, en realidad se manifiestan de esa manera. O sea, por eso, después internamente puede haber pensamientos de un lado y del otro. Pero bueno, esa novela en ese momento era nada más que un conflicto atractivo, que Tomás veía en la posibilidad del protagonismo de Nancy después de graduados algo interesante, viable, para poder construir algún contenido. Y bueno, y fuimos. De hecho, La Leona iba a estar al aire en el año 2015. Iba a estar en el año 2015 y por decisión de Tomás, porque en ese momento le estaba viniendo un poco esquivo y tenía algunos pormenores con el tema de la medición y demás, le parecía que una novela con ese contenido, en una previa política, no en previa elecciones, podía llegar a ser contraproducente. Y yo sé que él, digamos, que su decisión y su idea era acertada. De hecho, todos estuvimos de acuerdo de creer que tal vez en el año 2016 podía llegar a encontrar un mejor espacio.